Me alegra que me acompañes hoy en el Estudio C. Hoy descubriremos cómo orar para que sucedan los milagros. Comparte este mensaje y serás muy bendecido. Bienvenidos a Vida Gloriosa. Soy Kathy Duplantis. Gracias por sintonizarnos. Y de nuevo, tengo a Chrissy conmigo en el estudio. Estudiaremos juntas la palabra de Dios. Y qué alegría tan grande estar contigo. Hablaremos de lo milagroso. Esa palabra, cuando la escucho, me conmueve profundamente. Me emociona. Sí, y Dios lo puso en mi corazón, porque es un artículo en nuestra revista. Es un extracto de mi último libro, porque creo que mucha gente hoy en día está realmente interesada en eso. Y quieren saber cómo se mueve el poder de lo milagroso. Está disponible hoy y lo tenemos. Tenemos muchísimos recursos maravillosos para que sepas que está disponible hoy. Como dijo la pastora Kathy, está en nuestra revista. También está en su libro, el cual amo muchísimo. De hecho, lo he leído varias veces, El poder de la oración. Es un libro excelente para tener como recurso de fe, para que puedas mantenerte firme sabiendo que tus oraciones son escuchadas y que el Señor obrará en tu beneficio. Y estamos estudiando uno de los capítulos de allí, que trata sobre orar por lo milagroso, porque puedes orar por muchas cosas específicas, y eso es lo que explico en el libro. Hay un poder que se desata cuando oras con fe y confías en Dios. Y hay diferentes tipos de oración, pero hoy nos vamos a enfocar en creerle a Dios para lo milagroso. Quizás hay algo que necesitas que suceda en tu vida, y sabes que está fuera de tu control. Necesitas un milagro hoy. Un milagro de sanidad. Tal vez hay una relación que se ha roto y no sabes cómo unirla de nuevo. Necesitas la restauración. O quizás financieramente hay un problema en tu vida. Mucha gente tiene problemas económicos y necesitan saber que servimos a un Dios bueno que tiene poder disponible para que creamos en Él para lo milagroso de tantas maneras diferentes. Es tan cierto. Recibimos testimonios e informes de alabanza todo el tiempo y nos cuentan cómo Dios está haciendo una obra poderosa en sus vidas. Tengo una historia gloriosa. Nos encanta compartir historias gloriosas aquí, de Penny de YouTube. Hola, tengo un testimonio. Durante los últimos meses he estado orando por un nuevo trabajo. Empecé el lunes pasado y ha sido una gran bendición. Gracias a todos los que oraron por mí. Y nosotros oramos y nos conectamos contigo si nos estás viendo y unimos nuestra fe para que puedas ver esos eventos milagrosos suceder en tu vida. Sea lo que sea que estés creyendo, al final de este programa serás fortalecido para saber que viene en camino. Y Dios es tan bueno. Dicen que los milagros son como una campana para la cena. Cuando la tocas, la gente acude corriendo. Oh, me apunto corriendo también. Y me recuerda una historia reciente. Estábamos en The Believers Convention hace apenas un mes y conocimos a una persona que había estado en un servicio donde Jesse había predicado. Y hubo un gran milagro que había ocurrido y quiero compartir sobre eso porque fue tan poderoso. Jesse había estado predicando en Alabama, justo a las afueras de Birmingham, por ahí. Y Jesse iba de un lado al otro y de repente se enfocó en esta persona que estaba en una silla de ruedas. Era parapléjico. Y no paró de predicar, pero en cierto momento, Jesse lo miró y le dijo, ¿te gusta el servicio? Y él asintió con la cabeza. Entonces agarró al hombre y lo puso de pie. Y él se levantó y caminó por toda la habitación. Todo el lugar estalló. Todos se pusieron de pie por este milagro sobrenatural que se manifestó instantáneamente en la vida de este joven. Él caminó por todo ese lugar. Y nosotros amamos todas las cosas que Dios ha hecho en el pasado, pero hace poco conocimos a alguien que estuvo realmente en ese servicio, y pudimos conversar con ellos y hablar del tema, y fue algo tan poderoso porque Jesse estuvo allí una semana entera de servicios de avivamiento, y la noche siguiente había una línea de carros por casi una milla, tratando de entrar al edificio, y no pudieron meter a todos en el edificio. La gente está hambrienta de lo milagroso. Servimos a un Dios milagroso, y Él todavía quiere hacer milagros en nuestras vidas. Él es un Dios tan poderoso. Cuando piensas en nuestro Dios tan abrumador, que es la portada de la revista, abrumado, pero cuando nos enfocamos en lo asombroso que es nuestro Dios, en lo grande, lo maravilloso, lo glorioso, cuando empezamos a hablar de la bondad de Dios, es ahí cuando las cosas empiezan a suceder. Tu fe se activa y puedes convertirte en un milagro para otra persona que esté pasando por un momento difícil y empezar a infundir fe en su vida. Estamos aquí para mostrarte que esto es posible para ti, espiritual, física y financieramente. Y la razón por la que todas estas historias se encuentran en la Biblia es porque Dios quiere que sepas que son posibles en la actualidad. No son del pasado, sino que están presentes en nuestro hoy. De hecho, cuando Jesús vino a la tierra, hubo muchos milagros que estaban en el Antiguo Testamento, pero cuando llegó a su ministerio terrenal, la gente oyó que él hacía milagros, y multitudes trajeron a sus enfermos a Jesús para ser sanados. Pero Jesús no esperaba que lo milagroso se detuviera cuando dejó la tierra.
Él nos dio una asignación a cada uno. Se supone que todavía debemos tener milagros fluyendo a través de nuestra vida. De hecho, en Juan capítulo 14, versículo 12, nos da estas hermosas palabras de Jesús. Recuerden, estas son palabras que Él pronunció durante su última noche en la tierra. Él estaba en la última cena con sus discípulos y les estaba diciendo esto a ellos, pero creo que no era solo para ellos, es para todos los que leyeran esto. Ayúdame a leerlos, Crissy. Juan 14, versículo 12. Es hermoso. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Obras mayores que Jesús. Esa es una promesa muy poderosa. Él hizo cosas realmente grandiosas. Él caminó sobre el agua y alimentó a las multitudes, a 5,000 hombres y a mujeres y niños. Así que, si era como hoy, entonces probablemente eran como 20,000. Es un gran número. Ese día, Él hizo lo milagroso, y Él dice, estas obras que yo hago, ustedes las harán y las harán aún mayores. El Espíritu Santo trabaja a través de cada uno de nosotros. Jesús estaba en un lugar físico, pero ahora que ha ido al Padre, nos envía el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, trabajando a través de cada uno de nosotros en diferentes partes del planeta, puede impactar a mucha más gente de la que Jesús impactó en su día. Así que, técnicamente, eso es una obra mayor. La gente mira lo milagroso y solo piensa en alguien saliendo de una silla de ruedas o de la tumba. Los ojos de la gente abriéndose, esos ojos que estaban ciegos. Hemos estado en servicios donde un hombre ciego estaba en el servicio y le dijo a su madre, «Puedo ver a ese hombre», y era Jesse quien estaba predicando, y viste un traje de color marrón. Así que fue sanado. Yo estaba en un servicio como ayudante de altar mientras Jesse predicaba de viaje. Un avivamiento llegó a nuestra ciudad natal y buscaban quién hiciera ese trabajo. De hecho, fue el hermano Marvin Garmon, quien solía ser pastor en el área de Luisiana. Él vino a Houma, donde yo vivía en ese momento, y yo iba a Assembly of God Church, y ellos querían algunos ayudantes de altar, así que me ofrecí como voluntaria. Mi tarea era que, cuando la gente subía para que oraran por ellos, al regresar irían a un área específica donde tú tomarías su testimonio y anotarías su nombre. Entonces conocí a un hombre por el que habían orado, que tenía un tumor en el cuello. Y yo no lo vi antes, pero cuando empezó a contarme la historia, se llevó la mano al cuello y de repente se dio cuenta de que ya no estaba. Se le llenaron los ojos de lágrimas y estaba abrumado por la bondad de Dios, porque estaba explicando lo que Dios le había hecho. Así que los milagros son para hoy. Suceden y solo necesitamos reconocer eso, especialmente en estos últimos días. Porque los milagros son una llamada de atención, como dije al principio del programa, pero es una señal para el no creyente de que Dios obra. De hecho, la mayoría de las personas que creo que fueron sanadas ni siquiera habían nacido de nuevo cuando Jesús caminó por la tierra. No lo conocían, aún no habían oído la verdad, pero Él era tan compasivo, tan misericordioso. Así que solo acudes a Él con fe, creyendo que puede, porque oyeron de este hacedor de milagros. Ellos no sabían que Él era el Hijo de Dios. No comprendían todo aquello, pero Dios está dispuesto a tocar las vidas de las personas y a sanarlas, así que los sanó a todos una y otra vez. Me encanta cuando hablamos de Jesús, el gran sanador, y recordamos su gracia y su misericordia. Cuando Él caminaba por esas calles y la mujer con el flujo de sangre dijo, si tan solo pudiera tocar el borde de su manto. Ella lo tenía muy claro en su corazón. Si tan solo consigo un hilo del tejido de su ropa, entonces seré sanada. Y ella oyó hablar de eso. ¿Qué es? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ella escuchó que Jesús sanaba a la gente. Ella pensó, si lo sanó, ¿por qué no puede sanarme a mí? Había sufrido por 12 años. Había gastado todo su dinero en médicos, no pudieron hacer nada por ella, y entonces ella solo dijo, si tan solo lo toco. Y ella lo tocó con su fe, pero también lo tocó físicamente, el borde de su manto, y él sintió que una virtud salió de él, y fue entonces cuando les dijo a sus discípulos, ¿quién me tocó? Él dijo, hay una multitud de gente aquí. Eran muchos. Pudo ser cualquier persona. Todos lo estamos tocando, pero la diferencia es tocar con fe, y recibió su milagro ese día. Y tú puedes orar por lo milagroso. Puedes orar, puedes buscar a Dios, porque Él quiere hacer esto por nosotros. Me estoy emocionando. Este es un estudio increíble. Veamos otra escritura. Vamos a Marcos capítulo 16, porque Jesús dio poder sobrenatural a sus discípulos y esperaba que lo usaran para bendecir a otros. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es alguien enseñado por el Señor. Así que, cuando empiezas a ser enseñado, si lo piensas de esa manera, todos somos discípulos. Somos discípulos llamados a discipular a otros. Él enseñó que todas las cosas eran posibles para todo aquel que creyera.
y lo dejó muy claro en la gran comisión que dio a su iglesia. Y eso está en Marcos, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 15 hasta el versículo 20. Voy a dejar que Chrissy lo lea. Y les dijo a ellos: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en sus manos, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y éstos sanarán. Y el Señor, después que les hubo hablado, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y salieron y predicaron por todas partes, el Señor obrando con ellos y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y si lees el libro de los Hechos, tenían señales que los acompañaban después de que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Eran obedientes al llamado de Jesús. Él no quería que lo milagroso se detuviera. Él quería que continuara y obrara a través de nosotros para que hiciéramos la obra mayor, las mismas obras que Él hizo, y aún mayores. Y cuando pienso en esas obras más grandes, también pienso en todas las cosas que utilizamos aquí. En 2025, cómo las redes sociales han resultado ser una herramienta tan asombrosa para difundir el mensaje. Tener cámaras y pensar en lo que los apóstoles pensarían si vieran el mundo de hoy. Sí, bueno, en realidad lo están viendo, pero tener cámaras, tener aviones, aeronaves, tener todo tipo de satélites para proclamar las buenas nuevas. Y en tu vida personal, pues compartir en las redes sociales lo que el Señor ha puesto en tu corazón con tus amigos y familia. Nos estamos conectando con personas en Australia y en Kenia. Puedes comentar aquí mismo como parte de la mesa de conferencia. Y saber que la gente está viendo desde todo el mundo es una obra mucho mayor. Estamos usando todas estas herramientas que el Señor nos ha dado. Y sabes, no habría sucedido si los discípulos no hubieran obedecido esa gran comisión que era ir y predicar, para que esta promesa se cumpliera. Porque si se hubieran quedado sentados en casa esperando las señales y maravillas, nada habría pasado. No puedes esperar a que suceda, tienes que dar un paso adelante. Ellos fueron obedientes a su palabra. El Señor obró en ellos. Y es lo que debería suceder cuando se predica el Evangelio. Las vidas de las personas son transformadas. La sanidad debe fluir. Cualquier necesidad que haya debe ser suplida, y yo creo que Dios quiere que eso suceda hoy. El mismo principio se aplica a nosotros. Si esperamos que Dios obre milagrosamente a través de nosotros, hay 3 cosas clave que deben operar en nuestras vidas. Hoy las estudiaremos. La número 1 es que tenemos que creer. Número 2, tenemos que obedecer. Y número 3, necesitamos esperar. Estudiaremos sobre todo eso, porque cuando hacemos estas 3 cosas se genera una atmósfera para que lo milagroso pueda fluir. Es verdaderamente fantástico, algo sobre lo que uno debe reflexionar, porque cuando lo estudias haces que estas palabras lleguen a tu corazón y empiezas a ponerlo en práctica, y las cosas empiezan a cambiar. Empieza con la fe. Primero que nada, tenemos que creer. Vamos a ir a Juan capítulo 6, porque la Biblia nos dice que algunas personas solo siguen a Jesús por el milagro de los panes. En resumen, querían comida gratis. Y la Biblia nos relata lo que le preguntaron a Jesús en aquel día, y eso se encuentra en Juan capítulo 6, versículo 28. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poder realizar las obras de Dios? En lugar de ir a un lugar como Kentucky Fried Chicken, ellos deseaban que se manifestara y que se hiciera evidente de forma natural, delante de ellos. Querían milagros sin el hacedor de milagros. Querían salvación sin el Salvador. Jesús siempre se centró en el problema del corazón. Era su incredulidad, y esa fue su respuesta para ellos en el siguiente versículo. Por favor, ¿podrías leer el versículo 29? Dice la Escritura, Jesús les respondió y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él ha enviado. Cuán simple, cuán profundo y cuán poderoso es eso. Queremos hacer las obras de Dios. Él sabía que se referían a multiplicar la comida. Él dice, esta es la obra de Dios, que ustedes crean. Creer es el punto de partida para todo, pero la gente se pierde de Dios. Solo se enfocan en lo que Dios puede hacer por ellos. Se trata de tener esa comunión, esa relación y esa cercanía con nuestro Señor. Y vino a la tierra para que conociéramos al Padre, al Creador de todas las cosas. Me duele ver a tanta gente buscando algo para llenar un vacío sin el amor de Jesús. Y puedes encender la televisión, las redes sociales y ver a toda esta gente que predica los temas de autoayuda de esto y aquello, tácticas para cambiar la mentalidad. Pero no veo a Dios por ningún lado. La respuesta es creer en Él. Es la fuente de todo. Es tan cierto, y el diablo siempre tiene un imitador.
A veces la gente aprende los principios de la palabra de Dios y los aplica y les ha funcionado, y son prósperos. Tácticas de negocios, cosas que aprendieron, el principio de la generosidad y que funciona de forma natural. Pero te pierdes aunque obtengas todo el éxito del mundo. Porque si obtienes todo eso y pierdes tu alma, lo has perdido todo. Lo has perdido todo. Debes mantener la perspectiva correcta, ¿sabes? Porque Jesús dijo que el poder obrador de milagros de Dios se libera cuando crees en Él. Debes conocer a Dios por quien realmente es, no por lo que Él puede hacer por ti. Y se abre la puerta para que lo milagroso obre, para que Dios obre en tu vida. Es tan maravilloso, es realmente asombroso. Vamos a nuestra Biblia en Mateo capítulo 13. Espero que lo estén disfrutando. Por favor, háganos saber sus comentarios. Puede haber otras escrituras que hayan aprendido que puedan compartir con aquellos que nos están viendo. Nos gusta interactuar con ustedes. Si creer en Jesús nos abre la puerta a lo milagroso, entonces sabemos que la incredulidad la cerrará de golpe. Y eso fue lo que sucedió en la ciudad natal de Jesús. En Mateo 13, versículos del 54 al 58. ¿Quieres leerlo para nosotros? Y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Claramente dice José. Así es, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Es maravilloso. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de ellos. Es tan ilógico que Jesús no pudiera obrar en su propio pueblo, en su tierra natal. Él no podía creer su falta de fe. No podía creer la incredulidad. Es que se fijaban en él y en su pasado, en su familia, y todo eso impidió tanto lo que él pudo haber hecho si solo hubieran dicho, ¿sabes qué? No vamos a juzgarte. Solo es el hijo de José. Santiago no creía que él fuera el hijo de Dios, y le dice, oye, hay un festival en la ciudad, ¿por qué no vas y les muestras quién eres? Para ponerlo en ridículo. Pero más adelante, después de la resurrección de Jesús, Santiago sí llegó a creer. Santiago se convirtió en el pastor de la iglesia que estaba en Jerusalén y escribió el libro de Santiago, que es un libro verdaderamente hermoso de la Biblia. Pero en ese momento ellos no lo sabían. Los propios parientes de Jesús estaban asombrados por su gran sabiduría y su poder milagroso. Deshonraron al ungido, y por esa razón casi todos en el pueblo enfermaron. Que nunca se diga de ti que Dios no pudo realizar ninguna obra poderosa debido a tu incredulidad. Yo simplemente no quiero tener ninguna incredulidad en mí, y la única manera de sacar esa incredulidad es introducir la palabra de Dios, y eso es lo que superará las mentiras del diablo. Eso es tan cierto, y te muestra a Jesús. Y a la gente diciendo, ¿quién es este que está hablando aquí? Y lo juzgan por su origen y por venir de cierta familia. Pero incluso Jesús tuvo eso. Él experimentó eso. Él sabía lo que se sentía que sus hijos dudaran de él por su pasado o por cómo pudo haber sido percibido. Pero solo quiero animarte a que si Dios puso algo en ti para llevarlo a cabo, sigas adelante. Sigue luchando por ello sin importar lo que diga la gente. Están en todas partes, pero tienes que superar eso. Lo milagroso se basa en la palabra. Primero que nada, en la creencia. Tenemos que creer en lo que Dios ha dicho. Y cuando crees, como tú mencionaste de la mujer con el flujo de sangre, ella creyó. Todas las personas que alguna vez hayan recibido un milagro de Dios es porque creyeron que Él lo haría. Y lo segundo es que debemos obedecer. Un milagro se define como un acontecimiento histórico o un fenómeno de la naturaleza que transgrede las leyes naturales y revela a Dios al mismo tiempo. Y desde la creación del mundo hasta la resurrección de Jesús, la Biblia nos revela a un Dios que no se limita a las formas naturales. Él se mueve en un reino más elevado y puede usar a quien Él elija para cumplir su voluntad aquí en la tierra hoy. Y cualquiera que haya sido usado para la obra milagrosa de Dios ha tenido que obedecer su voz. Ese es el paso 2. El primero es creer, y el segundo paso es obedecer. Y María dijo, hágase en mí exactamente según tu palabra, y así ella abrió la puerta al nacimiento virginal de Jesús, el Hijo de Dios. ¡Qué gran milagro! Y a tan corta edad. Así es. Obedeciendo y sin saber que venía para ella, con fe en que Dios haría todo lo que prometió. Es tan cierto. Y luego en el huerto de Getsemaní, Jesús se arrodilló y oró, y dijo, sin embargo, no mi voluntad, sino la tuya.
y abrió la puerta para que la humanidad conociera el milagro del nuevo nacimiento. Se trata de obedecer. Jesús nos guió con su ejemplo. Él obedeció a Dios. Y me encanta el pasaje, creo que está en Hebreos 5:7, donde dice cómo Jesús, en los días de su vida terrenal, obedeció a Dios. Y escuchó a Dios con fuertes oraciones y con mucha perseverancia. Y fue escuchado por Dios no porque fuera el Hijo de Dios, sino porque temía a Dios. Así que obedeció el plan de Dios para la tierra. Hoy no tenemos tiempo para profundizar en todo esto, aunque me gustaría. Pero antes de la fundación de la tierra, Él fue crucificado. Él fue el sacrificio, el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Es maravilloso pensar en Jesús y en su don de salvación, que es el milagro más grande de todos, cuando llegamos a conocerlo. Cuando llegamos a conocer verdaderamente a Jesús. Pero fíjate, Él no anduvo por la tierra diciendo, hago esto. Pasó tiempo orando con Dios. De hecho, en el jardín de Getsemaní oraba con perseverancia, orando a Dios por lo que iba a suceder en la cruz. Y Él sabía que iba a ser arrestado, y cuando fue golpeado, físicamente necesitaba fuerza sobrenatural para soportar eso. No era su plan. No se trataba de que lo mataran mientras lo torturaban en la trastienda. Él tenía que subir a esa colina y ser crucificado ante toda la tierra. Él estaba entrando porque sabía lo que le esperaba en un cuerpo físico. Y la palabra de Dios nos dice que envió ángeles y lo fortaleció. Así que Dios tiene cosas sobrenaturales que puede hacer realidad en tu vida para fortalecerte en cualquier aspecto. Cualquier dificultad que estés enfrentando, Jesús enfrentó algo mayor. Él quiere ser nuestra fuerza en cada momento Oh, es increíble. y ayudarnos a lo milagroso. Espero que esto sea alentador. Me anima de solo leerlo y me ayuda a reflexionar sobre cómo Jesús es nuestro ejemplo perfecto de cómo podemos superarlo y caminar en obediencia. Porque puede que haya algo que el Señor te esté diciendo que hagas y tú estás listo para dar ese paso, pero quizás tengas un pequeño obstáculo o un poco de miedo. Jesús ha vencido al mundo y puede ayudarte a superar lo que sea para que puedas perseverar y obedecer. Y Dios es un Dios hacedor de milagros. Creo que hay milagros que se van a manifestar, incluso este mismo día mientras hacemos el estudio. Vamos al libro de Hechos capítulo 26, porque deseo hablarles de un hombre llamado Pablo, quien fue derribado a tierra cuando, al principio era un perseguidor, pero luego dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa fue una declaración de obediencia, y abrió la puerta para que lo milagroso fluyera a través de su vida. Y toda la vida de Pablo fue milagrosa, desde su conversión hasta todas las cosas maravillosas que Dios hizo en su vida. Es un cambio extremo. Eso es un giro de 180 grados. Un cambio de 180 grados. Es impresionante de ver. Y nunca olvidó el momento en el camino a Damasco, cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. En un instante, Pablo fue transformado de perseguidor de la iglesia a perseguidor de Satanás. Es algo muy al extremo si te pones a pensarlo. Él se fue al otro lado. A lo bueno, Gracias a Dios por eso. Al lado bueno, no al lado oscuro, como algunos dirían. como algunos dicen. El libro de los Hechos registra su testimonio 3 veces. Así que Pablo le contó al rey Agripa sobre su visión celestial y su llamado a predicar el Evangelio en Hechos 26. Leamos los versículos 19 y 20. ¿Puedes leer eso por mí, Chrissy? Sí, señora. No fui desobediente a la visión celestial, sino que anuncié primero a los de Damasco y en Jerusalén y por todas las costas de Judea y luego también a los gentiles para que se arrepintieran y se volvieran a Dios y que hicieran obras dignas de arrepentimiento. Eso demuestra es que él no fue desobediente, así que tenemos que obedecer. Ese es el segundo paso. Primero creemos, el segundo paso es obedecer. Pablo obedeció, y yo estaba pensando en cómo Jesse y yo respondimos por primera vez al llamado de ir al ministerio evangelístico en 1976. Buscábamos dirección para saber a dónde quería Dios que fuéramos, y estábamos comprometidos con la causa de Cristo y rebosantes del deseo de difundir el Evangelio que tanto había transformado nuestras vidas. Así que queríamos estar en su perfecta voluntad. Señor, ¿a dónde vamos? Él dijo, id y predicad el Evangelio. Venid a mí. Sabíamos que estar en su voluntad era tener una paz perfecta, una protección y poder, todo lo que era necesario, porque la palabra de Dios dice en 1 de Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios y cumple sus propósitos en su vida. Sus propósitos en su vida permanecen, perduran para siempre. Es una gran promesa. Dios quiere que hagamos su voluntad, así que le preguntamos al Señor, ¿dónde quieres que vayamos? Y Él simplemente nos diría, id. Bueno, por cierto, ustedes han ido a muchísimos lugares increíbles y van a cumplir nada menos que 50 años de ministerio. El año que viene, en 2026, eso es correcto.
el año que viene. Y es absolutamente asombroso volver y ver todo. Me encanta que hayamos documentado la mayor parte de ello. De los primeros años no hay muchas grabaciones, pero recordamos todo lo que Dios hizo en esos primeros años. Las historias también. Tuvimos una charla en la sala de juntas donde hablamos de una historia y de toda la maravillosa sabiduría que se ha derramado en ambos y que está saliendo a las ondas por todas partes porque obedecieron. Dieron ese paso y decidieron que este es el llamado que Dios tiene para nosotros y vamos a seguir con él, sin importar cómo se viera en lo natural. Estoy segura que tuviste que superar muchas cosas. Y piensas desde dónde arrancamos, pero le seguíamos diciendo, Señor, ¿a dónde quieres que vayamos? Porque teníamos muchas opciones para empezar y confiábamos en la guía del Espíritu Santo. Y si dábamos un paso en la dirección equivocada, sentíamos esa corrección del Espíritu Santo. Ese no es, aunque parecía que era lo correcto. Sí, si Dios no estaba presente, podría haber sido algo bueno, pero no era una cosa de Dios. Me encanta. Y así seguimos al Señor de esa manera, y buscando, nos dimos cuenta de que era un lugar de obediencia, de que esto es lo que Dios quiere que hagamos en ese momento y lugar, sin adelantarnos a Él ni quedarnos atrás. Solo estábamos siguiendo su dirección en cada paso del camino, igual lo fue con Abraham. Estábamos tomando esa ciudad cuyo constructor y creador era Dios. Y así es como se ve, cómo se vive una vida de lo milagroso. Así, a lo largo de nuestro camino, fuimos testigos de manifestaciones milagrosas de personas que fueron sanadas, pero también de milagros financieros que Dios trajo a nuestra vida. Provisión divina, alimentación sobrenatural. Recuerdo a Jesse contando la historia de cómo, a veces ni siquiera tenía algo para comer. Recuerdo que lo hacían pasar hambre cuando salía a las reuniones. En algún momento tuvimos un poco de dinero. Y yo tenía una guardería, así que el dinero que él tenía apenas cubría sus gastos de viaje. Y recuerdo haberle dicho, mira, te doy estos $50 porque no quiero que pases hambre otra vez. Entonces le dije, quiero todas las facturas o recibos. Eres muy buena con la administración. Bueno, él fue allí y se encontró en este pequeño restaurante. Era como un pequeño local de comida rápida. Y había otro hombre que estaba sentado allí. Jesse tenía sus $50 y había comprado su sándwich o lo que fuera. Y Dios le dijo, ve y dale el resto de tu dinero a ese joven que está sentado allí. Y lo hizo. Fue obediente a Dios. Y se lo llevó a este joven, sin saber que estaba en el ministerio y estaba tan frustrado porque no le alcanzaba el dinero. Y eran $40 y tantos, algo así, 45 o más. Entonces Jesse le dijo al joven, Dios me dijo que te diera esto. En aquellos tiempos podías conseguir una hamburguesa por menos de $5. Oh. Él hizo eso, y entonces el joven lloró y dijo, mira, yo estaba en el ministerio, a punto de rendirme. Esto es lo que necesitaba para seguir adelante. Fue una manifestación milagrosa para este jovencito. Y luego ese día Jesse pensaba, ¿qué voy a comer? Porque tendría una reunión al aire libre. Era como un festival de Jesús allá por los años 70. Y entonces él decía, ¿qué voy a comer? No tengo nada que comer. Por Dios. Bueno, creo que simplemente ayunaré. Así que, pero Dios... Y él cuenta la historia tan hermosamente. Hay un mensaje de Jesse llamado El amor de los que no tienen nombre. Un bello mensaje. Es tan poderoso. Si necesitan verlo de nuevo, está en nuestra aplicación. Y él dice que solo se sentó un rato y se fue a predicar. Había una mesita donde cada orador ponía su producto. En ese entonces, Jesse tenía su primer disco musical. Solía cantar mucho. Y entonces, Benny Hinn era un orador diurno, mientras que Jesse era un orador nocturno. Probablemente tenían como 10 o 12 oradores en ese festival que te digo, y recién empezaba en el ministerio, y entonces solo podías conseguir Sloppy Joes, aunque tuvieras el dinero para comprarlos, y esa no es una comida muy saludable para comer. Pues, él volvía a su mesa en algún momento, sin saber de dónde venía. Él no sabía de dónde venía este gran plato de comida caliente. De la nada. Oh, Y nos contó que había un vaso con hielo. tal como le gusta, hielo en pedacitos, y así regresaba por su comida. Él veía eso y miraba a su alrededor. No sabía quién lo había dejado en su mesa de productos, pero Jesse lo disfrutó, y no le importaba la mesa de sus productos, porque realmente tenía mucha hambre. Él solo estaba disfrutando esa comida, y aunque no tenía dinero, pudo conseguirlo mejor. Dios lo bendijo. Eso fue un milagro para él. Una bendición. Y no supo el origen del plato, hasta muchos años después. Estaba en cierto lugar y una mujer se le acercó. ¿Te gustó mi comida? Pero él no tenía la menor idea. ¿Te gustó mi comida? Ella dijo, te miré por la ventana de mi caravana, y Dios me dijo que te diera de comer. Ella obedeció la voz de Dios y le preparó una comida caliente y un vaso de hielo triturado junto a su bebida. Miré por mi ventana y Dios me dijo que te alimentara.
Oh, Un milagro, es un milagro. y milagrosamente, Dios proveyó para él en ese preciso momento. Es una de nuestras historias favoritas, a pesar de que en aquel día no teníamos mucho, solo obedeciendo a Dios y creyéndole. Si lo haces, harás que lo milagroso se manifieste en tu vida. Eso es asombroso. Es una de mis historias favoritas. Solo pienso en lo bueno que es Dios y que, ¿sabes? El hermano Jesse, él ni siquiera tuvo que pedirlo. El Señor sabía que era un profundo deseo de su corazón. Jesse estaba dispuesto a quedarse sin comida. Él obedeció. Estaba dispuesto a obedecer y recibir el milagro. Obedeció cuando Dios le dijo, dale todo tu dinero a ese joven, a un hijo de Dios que estaba allí, a punto de rendirse. Pero no lo hizo gracias a ese gesto. Y creo que muchos que nos están viendo también están a punto de rendirse. Debes saber que Dios tiene un milagro para ti. Solo confía en Él para guiar cada uno de tus pasos y Él proveerá para ti. Sigue confiando en Dios y verás milagros en tu vida. Ora y pídele a Dios, porque Él se especializa en lo milagroso. Magnífico. Así que ya estamos por terminar nuestro pequeño estudio, repasando los puntos. Creer en Dios es el primer paso, obedecer es el segundo. Y 3, debemos esperar. Vayamos a Hechos capítulo 19. Aquellos que creen en Dios y obedecen su voz, esperan que la puerta a lo milagroso se abra de par en par. Se mantienen enfocados en la palabra de Dios, sin importar que parezca imposible. Se niegan a rendirse. Pablo se consideraba a sí mismo el más grande de los pecadores, pero no permitió que eso afectara su compromiso con el llamado divino de Dios en su vida. Y dudamos. Dios cometió un error. Él no sabe el tipo de persona que fui. No soy digno de ser instrumento. Pablo no se centró en eso. Él olvidó lo que había dejado atrás y se concentró en las cosas que tenía por delante. Sigue avanzando. No mires el pasado. Dios ya lo ha olvidado. Él tiene un plan milagroso para tu vida. Muchas veces nos obsesionamos tanto con los errores y la vergüenza nos invade, pero esa es una táctica del diablo para mantenerte hundido, y a eso le decimos no hoy. Así que Pablo, en lugar de enfocarse en sus errores pasados, esperaba que el plan de Dios se cumpliera en su vida. Y creyó en Jesús, obedeció la palabra y esperó que el poder milagroso fluyera a través de él. En Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12 nos dice esto. ¿Lo tienes? Y Dios hacía milagros especiales por las manos de Pablo, de tal manera que se llevaban a los enfermos pañuelos o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se apartaban de ellos, y los espíritus malignos salían de ellos. Aquí es donde mucha gente entiende el concepto del paño de oración, donde quieren que quizás oremos por algo. A veces lo hemos hecho en reuniones donde tomamos como un pañuelo y oramos o le ponemos aceite de unción. Y ahora nuestra fe no está en el paño, sino en la oración. Jesús envió la palabra y los sanó, y la gente de aquel día. De hecho, hubo momentos en que Pedro caminaba por las calles y la Biblia decía, se juntaban solo para que su sombra cayera sobre ellos. Tenían fe en Dios y se movían hacia el lugar de lo milagroso en aquel día. Así que los milagros son algo real, y la gente necesita levantarse y esperar que las cosas sucedan en su vida también. Y quienes nos ven, si nos estás viendo solo debes saber que debes mantenerte expectante. No puedes perder la esperanza. Quizás digas, bueno, tú no conoces mi situación, es absolutamente imposible. Mejor piensa en todas estas hermosas historias de la Biblia, en las cosas de las que hemos hablado. De hecho, en nuestra revista tenemos una sección entera llamada Gloriosos Momentos, y puedes leer sobre lo milagroso. Son testimonios de personas que han sido tocadas por el poder de Dios y por el ministerio y cómo el Señor ha utilizado este ministerio para ayudarles a salir de deudas y a experimentar la prosperidad en cada situación. Así que solo quiero animarte a que mantengas firme esa fe y te mantengas expectante porque los milagros que vienen a tu vida. Es una bendición tener este espacio donde podemos hablar de tener una vida gloriosa y vivir gloriosamente en su palabra. Y sé que miras hacia atrás en tu vida y piensas, yo nunca esperé estar haciendo lo que hago hoy. Pero Dios ya tenía un plan. En mi caso, yo nunca había leído la Biblia antes de nacer de nuevo. Pero Dios tocó mi vida de forma sobrenatural, y eso es un milagro. La gente lo olvida y piensan en un milagro solo como algo físico. Pero el milagro espiritual del nuevo nacimiento es asombroso. Es eterno. Es un milagro que nunca se detiene y te abre las puertas del cielo. Así es, la vida eterna. Es el milagro más grande que podemos llegar a imaginar y está disponible para ti hoy mismo si aún no conoces a Jesús. Y es tan sencillo conocerlo. Y tal vez tú que nos ves hoy, si nunca has hecho la oración de salvación, es muy fácil.
Dios lo hizo fácil para que todos puedan hacerlo. Todo lo que hacemos es la parte de creer. Le obedecemos y luego esperamos. Así que, oremos. Si nunca has hecho esta oración y si la haces desde el fondo de tu corazón, la Biblia nos dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús resucitó de entre los muertos, eres salvo. Así que, Padre, te doy gracias por cada persona que nos acompaña hoy, que está estudiando tu palabra con nosotros hoy. Si no te conocen, pídeles que hagan esta oración con nosotros. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Te pido que perdones mis pecados, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Me arrepiento de mis pecados y dejo atrás mi antigua forma de vida, y de ahora en adelante caminaré contigo. Y Señor, te pido que me recibas. Señor, quiero vivir para ti por siempre en el cielo. Señor, te agradezco que estés haciendo una obra milagrosa en mi vida ahora mismo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bienvenido a la familia, eso es tan maravilloso. Y por favor, haznos saber si has hecho esta oración. Comenten abajo o pueden enviarnos un correo electrónico o conectarse con nuestro equipo de atención al socio y hacernos saber que tomaron la decisión de seguir a Jesús. He decidido seguir a Jesús. No hay vuelta atrás. Es un honor estar contigo en este programa que habla de Jesús, donde podemos orar por lo milagroso. Es tan importante que sigamos adelante. Y toda tu vida milagrosa comienza con esa simple oración, y se abre la puerta para otras oraciones. ¿Qué otros milagros necesitas en tu vida? ¿Sanidad? Dios sanó a todos los que vinieron a Él. Él quita todas las enfermedades. Solo debes confiar en Dios. Igual que la mujer con el flujo de sangre de la que hablamos antes. O quizás estás endeudado. Jesús dijo, «Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, os darán en vuestro regazo». Son las palabras de Jesús. Y está escrito en rojo, y son palabras de Jesús. Algunas personas están atormentadas, incluso en lo más profundo de su mente. Dios puede darnos el Espíritu para renovar nuestra mente con su palabra y concedernos una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esto abre la puerta a lo milagroso. Comienza con el nuevo nacimiento, pero luego no hay límite a lo que Dios puede hacer. Genial. Me siento tan llena de la presencia de Dios, incluso estudiando esto hoy, solo al saber que todo aquello en lo que creo ya está hecho en el nombre de Jesús. Sabes, Pablo perseveró para terminar la carrera que le fue puesta delante, y nosotros también necesitamos hacerlo. Hay una carrera que Dios ha puesto ante nosotros, y estamos día tras día siguiendo el corazón de Dios. Y el trabajo que estamos realizando en el ministerio está impactando vidas por todo el mundo. Sabes, nos estamos acercando y creo que ya estamos por alcanzar la cifra de casi 1.800.000 seguidores en todas nuestras plataformas. Eso es muy asombroso. Sabes, y sin contar a toda esa gente que realmente nos ve y que disfrutan de la programación. Son cerca de 102 millones de interacciones desde que empezamos a llevar un registro. Oh, eso es milagroso. Cuando piensas en toda la gente del mundo que es impactada, eso nos impulsa a seguir adelante y seguir avanzando. Ajá. Y me encanta escuchar los testimonios, sus historias, sobre cómo Dios ha impactado su vida a través de este ministerio. Y hemos sido profundamente impactados por muchísimas personas que nos han precedido, y cada uno tiene la gran responsabilidad de seguir llevando esa antorcha, la antorcha del cristianismo, el mensaje de la buena nueva, el evangelio. El mensaje es que los milagros son una realidad para el día de hoy. Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y para siempre. No hay imposibles. Oh, eso me emociona. Estoy abrumada en el buen sentido. Lo amo muchísimo. ¿Sabes? Y está disponible para todos nosotros. Está disponible para ti y para mí. Esto es genial. Amén. Al final de su vida, Pablo pudo decirle a Dios con confianza, «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Fueron sus últimas palabras. Y qué hermoso ejemplo, pasar de ser un perseguidor de cristianos a convertirse en el líder principal. Un maravilloso ejemplo que tenemos en él para reflexionar que no importa lo que hayas hecho en tu vida, Dios puede obrar milagros a través de ti. Así es. Él todavía está buscando a quienes quieran creer, obedecer y esperar lo imposible. Ha sido un estudio hermoso. Me ha encantado cada momento. Poder estudiar contigo, aprender la palabra de Dios. Y si todavía no lo han hecho, por favor, les pido que consideren adquirir el libro de la pastora Kathy, El poder de la oración. Esto es un extracto del capítulo 6. También lo encontrarán en nuestra revista para que puedan leerlo. Las dos opciones. Y puedes tener acceso en nuestra aplicación y leerla también, justo después de este programa si quieres. Exactamente. Sí, eso es correcto. Gracias por estar con nosotros hoy, Chrissy, y he disfrutado estudiando juntas. El tiempo se va volando.
Ha sido un estudio lleno de un conocimiento tan profundo de la palabra de Dios, y hay muchísimo más. Te recomiendo que lo veas de nuevo y tomes notas. Déjate envolver por su amor porque es un lugar tan bueno para permanecer. Y espera que lo milagroso se manifieste en tu vida. Un milagro. Bueno, gracias por estar aquí. Me encanta. Nos vemos pronto. Gracias por su sabiduría. Y espero que estén conmigo de nuevo la próxima semana, aquí en el Estudio C para otra vida gloriosa. Dios los bendiga. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del Ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del Ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.